Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Queremos hoy concluir el apartado que tiene como título La caída de los ángeles. Y nos faltan dos puntos, el punto 394 y el punto 395. Dice el primero de ellos: la Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave, en consecuencia de estas obras, ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Continuamos, pues, describiendo cuál es la obra de Satanás y sus ángeles. Por cierto que, conocemos el nombre de Satanás, no conocemos el nombre del resto de los ángeles caídos o de los demonios, pero, digamos, la Escritura los llama así: Satanás y sus ángeles. Tampoco conocemos el número, etcétera. Obviamente, la Sagrada Escritura, cuando se refiere al tema de los ángeles, la angelología, es muy importante que sea, pues para que sea conforme a la Escritura, debe de ser sobria, sobria en sus expresiones y en sus contenidos. No sería prudente pretender hacer una angelología diciendo un montón de cosas y un montón de curiosidades, etcétera, que no están en la Escritura. A veces la imaginación y la curiosidad nos puede jugar puede hacernos una mala jugada, en el sentido de que tendamos, a veces la Iglesia ha reprochado a algún grupo determinado su pretensión de pretender saber sobre los ángeles más de lo que la revelación transmite. Debemos de acoger la revelación en su integridad, pero al mismo tiempo no añadirle imaginación a la revelación. Creo que esto es importante. Bien, pues dentro de en este espíritu, quiero decir, pues hay un texto, Juan, capítulo del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44, que describe a Satanás como homicida desde el principio. Es curioso esta expresión, homicida desde el principio. Sin duda alguna, esta expresión hace referencia a aquel pecado en el que Caín mató a su hermano Abel, un pecado que, si os fijáis, tiene muchas reminiscencias del pecado original, porque también de nuevo la envidia está ahí en el origen. Caín tenía envidia de que su hermano Abel pues era el favorito de Dios, o así lo veía él, porque los sacrificios que él realizaba pues eran acogidos por Dios. Sin embargo, él veía que no era tan favorecido y tenía envidia de Abel. Y en esa envidia, en esos celos, son los que le llevan a ser homicida. ¿Por qué digo que tiene similitud el pecado del asesinato del justo Abel con el pecado original? Tiene similitud porque, aunque el pecado original lo describimos más como una soberbia de seréis como dioses, decíamos que detrás de ese pecado original se esconde la seducción, o sea, el pecado de los ángeles, que seducen a Adán y a Eva, y el pecado de los ángeles, que se rebelan frente a Dios, pues son muchos los santos padres que lo describen como una consecuencia de una envidia de los hombres, envidia de cómo es posible que Dios dignifique al hombre de una manera que no ha dignificado a los ángeles, siendo así que por naturaleza son de una condición inferior. ¿Cómo es posible que Dios se vaya a encarnar en la naturaleza humana? O sea, existe como también una envidia en el origen del pecado de los ángeles. Bueno, y también se dice de Satanás que es homicida desde el principio, por una parte, en referencia a ese pecado en que Caín mata a Abel, inducido por la envidia. Pero también la expresión Satanás es homicida desde el principio se refiere no solo a ese episodio de Caín y Abel, sino se refiere también a matar la vida de gracia, a matar la amistad de Dios. Es decir, Satanás quiere robarle al hombre
su vida interior, su amistad con Dios. Quiere matar la vida espiritual. Fijaros que precisamente el pecado de escándalo consiste en esto, es decir, en robarle a alguien sus bienes espirituales, ser motivo de que alguien pierda su adhesión a Dios, ser motivo de alejamiento de Dios para alguien. Eso es en sí literalmente lo que significa el escándalo, ser motivo de escándalo para alguien. Bien, pues eso, en ese sentido también Satanás es homicida. Es homicida porque no solamente lleva su influjo contra el cuerpo, sino contra el propio bien espiritual del hombre. Y acordaros que hay textos que dicen, y no temáis a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Con lo cual es mayor, ¿no? Infinitamente mayor el daño que Satanás puede ejercer sobre nuestra vida espiritual que sobre nuestro cuerpo. Es homicida, pues, en un sentido amplio de la palabra, pero especialmente homicida en lo que se refiere a nuestra vida de amistad y de relación con Dios. Bien, esto en cuanto, digamos, a la explicación de ese texto o ese término, ese calificativo de San Juan 8:44, que dice que Satanás es homicida desde el principio. Bueno, y la siguiente característica dice que incluso intentó apartarle a Jesucristo de la misión recibida del Padre. Esto es muy interesante. Se refiere, Mateo 4, versículo del 1 al 11, se refiere a las tentaciones del desierto, en las que vemos a Satanás en acción, intentando apartar a Jesucristo de su camino mesiánico. Y claro, es un pasaje muy importante del Evangelio, porque básicamente es eso lo que Satanás quiere hacer con cada uno de nosotros, apartarnos del camino que Dios tiene dispuesto para nosotros. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que intenta hacer Satanás? Pues hombre, intentar que un sacerdote no sea un buen sacerdote, que no sea fiel, que no persevere, intentar que unos padres, bueno, pues se olviden del compromiso de fidelidad que adquirieron y de entrega a sus hijos, intentar, etcétera, etcétera. Es decir, ese intentar de Satanás, ese procurar apartarle a Jesús de su camino mesiánico, básicamente, pues es que es el camino que Satanás quiere llevar adelante con todos nosotros. Pero es muy importante que hagamos un examen de cómo lo hizo con Jesucristo, porque partiendo de ese desenmascaramiento que Jesús realiza de las tentaciones de Satanás, pues sin duda alguna tendremos también, ¿no?, pues un camino abierto por parte de Jesús para vencer al maligno. Recordad ese pasaje. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es el primer intento de Satanás de apartarle a Jesús del camino mesiánico. Y para desenmascarar esa tentación de convertir los panes, de convertir las piedras en panes, Jesús se refiere a un texto del Antiguo Testamento que es Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho andar durante estos 40 años en el desierto, para humillarte, probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no ibas a guardar sus mandatos. Te humilló, te hizo pasar hambre, te dio a comer el maná que ni tú ni tus padres habías conocido, para mostrarte que no sólo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Es decir, Jesús recuerda a Satanás que Yahvé había probado al pueblo de Israel en el desierto. La había probado con una peregrinación durante 40 años muy austera, en medio de sacrificios. Es curioso que para dejar la esclavitud, claro, en la esclavitud estarían mal en Egipto,
pero tampoco pasaron de la esclavitud a vivir bien inmediatamente. No, no. Vivir en el desierto es muy duro. Y antes en Egipto, aunque eran esclavos, pero por lo menos tenían comida, por lo menos tenían casa, por lo menos tenían agua. Y allí en el desierto, es decir, que Yahvé, para llevar al pueblo de Israel a la liberación, les, les probó, les hizo pasar por una purificación, por una mortificación muy grande. Y nosotros nos gusta la gloria sin cruz. Yo creo que esta es la primera tentación que aquí claramente se le está exponiendo a Jesús. La gloria sin cruz. Claro, Jesús está haciendo ayuno y la naturaleza humana a Jesús lo que le apetece es romper el ayuno. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Pues no tendría ganas Jesús ni nada de romper el ayuno y comer. Su naturaleza quisiera ya, vale ya de sacrificio, vale ya de mortificación, vale ya de purificación, ¿no? Sin embargo, Jesús rechaza esa tentación, el camino mesiánico que Dios le ha trazado. Es un camino que pasa por el despojamiento, es un camino que pasa por el ayuno, es un camino que pasa por la purificación. Por lo tanto, la alergia al sacrificio que tenemos todos, porque todos tenemos una cierta alergia al sacrificio, tenemos que verla también como una tentación mesiánica. Y la verdad es que la vida nos dice que no hay nada sin cruz. Y las cruces hay que abrazarlas para poder abrazar la voluntad de Dios en nuestra vida y para poder descubrir el camino que Dios nos ha trazado. El que tenga alergia a la cruz, el que tenga alergia al sacrificio, nunca descubrirá el camino de Dios en su vida. Y Jesús rechazó esa tentación y continuó el ayuno hasta que Dios se lo hizo entender, no hasta que Satanás le indicase cuándo tenía que ayunar. Esta es la primera, pues, el primer intento de apartarle a Jesús del camino mesiánico. El segundo dice, entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone en el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. Salmo 91. A sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús le responde de una manera contundente con ese texto del Deuteronomio, también capítulo Deuteronomio 6, versículo 16, no tentarás al Señor tu Dios, como le tentaste el día de Masá. Acordaros de cómo en Masá hubo una rebelión de los israelitas diciendo, pero ¿por qué nos has hecho salir al desierto para hacernos morir aquí? Pero es una rebelión diciéndole, pero bueno, pero no nos vas a dar de comer, no vamos a tener comida ni bebida, y hay una rebelión en Masá. Se rebelan frente a Moisés, porque no aceptan ese camino tan duro que están teniendo. Bueno, fijaros que también aquí hay de nuevo una tentación mesiánica. La tentación es vete al alero del templo y según dice el Salmo, hace una interpretación, ¿no?, de un Salmo, dice, tírate del alero del templo y que los ángeles de Dios te cojan y te desciendan. Es decir, está haciendo una tentación que es la tentación de que su entrada en Jerusalén sea triunfal, sea una entrada gloriosa. Entonces imaginaros que Jesucristo hubiese entrado en Jerusalén, pues no montado en un borrico, allí desde Betfagé, no, en vez de entrar montado en un borrico, que hubiese entrado descendido por los ángeles desde el alero del templo hasta la explanada del templo. Vamos, eso hubiese sido una entrada espectacular ante cuya gloria nadie se hubiese resistido. Pero fijaros bien, ese camino de gloria, Jesús lo desenmascara. No tentarás al Señor tu Dios. No tientes a Dios. Dios tiene otros caminos. Tiene el camino de la humildad. Tiene el camino del ocultamiento.
frente a la tentación de la vanidad, frente a la tentación de ser aceptado por todos, ser aclamado, ser... Bueno, pues Jesús rechaza esa tentación. Siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo y pasó por uno de tantos. Esta es la segunda tentación de Satanás contra la condición mesiánica, contra el estilo de mesianismo que Yahvé, que el Padre, que Dios Padre ha trazado para su Hijo Jesucristo. Y finalmente, dice el texto, todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto. Le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y sólo a Él darás culto. Hay una última tentación, que es la tentación de la codicia de las riquezas. Todo esto te daré si postrado me adoras. Te daré a poseer todos los reinos del mundo, todas las riquezas del mundo. Y Jesús, con una soberanía y con un señorío que la verdad es que está ganando nuestro corazón, enamora a nuestro corazón, ¿no? Pues Jesús, con un señorío tremendo, le hace apartarse. Apártate de mí, Satanás. Es una palabra llena de fuerza que tenemos que hacer nuestra por la gracia de Cristo. Apártate de mí. Apártate de mí. Porque solamente a Dios adoraré, no adoraré a las criaturas, no adoraré al dinero. No pienso postrarme ante ninguna criatura, solo ante Dios postraré mi corazón. Las criaturas son. Los bienes en esta vida son medios, son instrumentos. No haremos nunca de ellos dioses. Tener el corazón libre, desapegado de todo lo material, para adorar al solo Dios. Es por lo tanto la última tentación mesiánica, la tentación contra la pobreza mesiánica. Y Jesús eligió el camino de la pobreza. Acordaros que dice el Evangelio, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. No tenía casa. El camino de la pobreza evangélica es pues el camino mesiánico. Bien, conocer a Satanás, conocer sus obras, conocer cómo actúa, como siempre nosotros en Jesucristo tenemos el modelo de conocimiento. Viendo cómo Jesús fue tentado, es fácil también desprender de cómo somos tentados nosotros. Aquellas tres tentaciones de Jesús en el desierto son paradigmáticas. En ellas está la humanidad entera siendo tentada. Pero, insisto, detrás de toda tentación hay un intento de apartarle a Jesús del camino. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.